Hola, qué bueno encontrarnos de nuevo. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema psicológico que, bueno, es fascinante, pero a veces nos deja perplejos. La ansiedad y las fobias, ¿eh? Miradas desde el psicoanálisis más clásico. Vamos a explorar un poco cómo nacen estos síntomas y qué conflictos internos podrían estar, digamos, señalando. Efectivamente. Y para esta exploración nos vamos a basar en discusiones académicas que retoman ideas clave de autores como Freud, Fenichel, sobre psicopatología. La idea hoy no es solo quedarnos en definir qué es la angustia o qué es una fobia, sino intentar ir un poquito más allá, ¿no? Tratar de entender el por qué surgen y cómo funcionan como mensajeros de conflictos psíquicos más profundos. De acuerdo, entonces, despleguemos este mapa conceptual. Una idea central del psicoanálisis es que los síntomas neuróticos, como, no sé, una fobia específica o esa ansiedad que parece venir de la nada, no son porque sí, no son arbitrarios. Se les llama formaciones de compromiso. ¿Qué significa eso realmente? Es un concepto fundamental. Imagina una lucha interna, ¿sí? Por un lado, tienes un impulso, un deseo, quizás algo que ni siquiera reconoces conscientemente, que busca salir, expresarse. Algo del inconsciente. Exacto. Y por otro lado están tus defensas psicológicas, trabajando, digamos, a toda máquina para mantener eso oculto, bajo control, reprimido. El síntoma, esta formación de compromiso, es como el resultado visible de esa tensión que no se ve. ¿Una especie de pacto? Sí, un pacto forzado, podrías decir. Permite que algo de ese impulso se filtre, pero de forma disfrazada, que no se reconozca fácilmente, mientras la defensa sigue activa. Y lo interesante es que el choque principal no viene tanto de la culpa por tener ese deseo, sino del conflicto mismo entre la defensa y la fuerza de ese impulso inconsciente que está pugnando por manifestarse. Entendido. O sea que es como una tregua medio inestable que no resuelve el conflicto de raíz, pero lo mantiene, contenido de alguna forma, aunque cueste generar un síntoma. Justamente eso. Y vemos versiones más simples de este mecanismo en los actos fallidos, los lapsus lingue, esos deslices al hablar o al hacer algo. Claro, como decir un nombre por otro. Ese tipo de cosas. Ahí es como si la defensa se distrajera un segundo y lo reprimido se asomara casi sin disfraz. Pero en un síntoma neurótico más armado, como una fobia, el contenido original está mucho más camuflado. La conexión no es tan obvia a primera vista. El material que revisamos también mencionaba las fantasías diurnas, ¿no? Como otra forma de esto. Sí, los sueños diurnos, como se les llama a veces, pueden funcionar de manera parecida. Son como pequeños escenarios mentales donde uno se refugia de una realidad que no le gusta, o donde procesa deseos que no se permite, digamos, en la vida consciente. Pueden ser una vía para canalizar impulsos rechazados de forma más o menos segura. Pero con un límite. Claro. Si esas fantasías se acercan demasiado al núcleo del conflicto reprimido, o si se vuelven demasiado absorbentes, pues pueden terminar ellas mismas siendo reprimidas también. Y otro punto interesante era el de las reacciones emocionales que parecen desproporcionadas, una explosión de llanto o de enojo que no cuadra con lo que acaba de pasar. Correcto. Esa desproporción puede ser una señal muy clara de desplazamiento. El afecto tan intenso que se ve en esa situación, la tristeza, la rabia, la angustia, en realidad no pertenece ahí. Viene de otro lado. Exacto. Pertenece a otra situación, a otro conflicto, seguramente inconsciente y reprimido. La carga emocional, por decirlo de alguna manera, fue desplazada de su origen real a un blanco sustituto, que a menudo es más seguro o más accesible para la persona. Eso nos lleva directo a una distinción clave, porque no toda la angustia se siente igual. Hay una diferencia muy notoria entre esa sensación de nerviosismo general, como una neblina constante, y un miedo súper intenso, focalizado en algo muy concreto, como pasa en las fobias. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿verdad? Totalmente. El psicoanálisis clásico hizo una distinción útil aquí, aunque los términos puedan sonar un poco antiguos hoy en día. Diferenciaban la llamada neurosis de angustia de la histeria de angustia. Y esta última es básicamente lo que hoy llamamos una fobia. ¿Y cuál era la diferencia fundamental que veían entre las dos? Mira, la neurosis de angustia la describían como esa tensión generalizada, una angustia que flota libremente sin atarse a nada en particular.
La primera teoría de Freud sobre la angustia, de hecho, la explicaba como el resultado de la libido, entendida como energía psíquica en general, no solo sexual, que se acumulaba, que se estancaba, porque no encontraba una descarga adecuada. Por problemas actuales. Sí, Freud, en su práctica de esa época, lo vinculaba seguido con problemas actuales en la vida sexual de los pacientes. Mencionaba ejemplos como ciertas prácticas anticonceptivas, el famoso coitus interruptus, que generaban frustración e impedían una satisfacción plena. Esa energía no descargada, postulaba él, se transformaba directamente en angustia. El foco ahí no estaba tanto en un conflicto infantil reprimido, sino en una dificultad más bien presente. Ok, esa es la angustia flotante, la generalizada. ¿Y qué pasa con la fobia, con la histeria de angustia? Bueno, aquí el panorama cambia bastante. En la fobia, la angustia no está así, difusa, sino que está intensamente ligada, atada a un objeto, una situación, una idea muy específica, el objeto fóbico. Como los animales, las alturas, los lugares cerrados. Exacto. Cualquier cosa puede ser. Y aquí sí, aquí estamos hablando de un conflicto neurótico en el sentido más clásico, con raíces en experiencias, en conflictos reprimidos, usualmente de la infancia. La angustia, que en teoría debería ser como una señal de alarma útil ante un peligro, en la fobia, bueno, falla espectacularmente. ¿Falla cómo? En lugar de alertar de forma que uno pueda manejarla, desata el pánico. La metáfora que usa la fuente es muy potente. Es como tirar un fósforo encendido en un barril de pólvora. La pólvora es toda esa tensión acumulada por el conflicto reprimido, y el fósforo es la señal de angustia que, en vez de advertir, ¡pum!, provoca la explosión. Qué increíble cómo una señal puede terminar siendo contraproducente. Y para entender cómo se produce esa ligazón, esa conexión tan específica de la angustia a un objeto que a veces parece no tener nada que ver con el conflicto real, se menciona un mecanismo crucial, el desplazamiento. Y el caso del pequeño Juanito es el ejemplo clásico, ¿no es así? Exactamente. El desplazamiento es la pieza clave para entender cómo se forma una fobia. Y el análisis que hizo Freud del caso de Juanito, Hans en alemán, un niñito con una fobia muy fuerte a los caballos, es el estudio que mejor lo ilustra. ¿Nos puedes recordar un poco cómo funciona el desplazamiento y cómo se vio en el caso de Juanito? Claro. El desplazamiento es un mecanismo de defensa inconsciente. Simplificando mucho, consiste en trasladar la carga emocional, ya sea miedo, deseo, hostilidad, de una representación mental original, una persona, una idea, a otra representación que la sustituye. Una sustituta menos amenazante, supongo. Generalmente sí, esta sustituta suele tener alguna conexión simbólica con la original, pero se percibe como menos conflictiva, menos peligrosa para el yo. Entonces, volviendo a Juanito, ¿cuál era la representación original y cuál la sustituta? Según el análisis de Freud, el miedo terrible paralizante de Juanito no era en origen a los caballos. Su miedo reprimido era hacia su padre. Ah, claro. Este temor se enmarcaba en lo que Freud llamó el complejo de Edipo, esa mezcla de deseos amorosos hacia la madre y sentimientos de rivalidad, de temor hacia el padre, que era visto como un competidor y potencialmente como una figura castradora. Enfrentar eso directamente era demasiado. Exacto. Psíquicamente era insoportable para el niño. Entonces, ¿qué hizo su aparato psíquico? Desplazó toda esa carga de angustia y de temor desde la figura del padre. Hacia los caballos. ¿Y por qué específicamente los caballos? ¿Había alguna conexión, algún motivo? Sí, Freud señaló detalles que el propio Juanito observó y que funcionaron como puentes simbólicos. Por ejemplo, el padre usaba gafas y tenía bigote. Y Juanito asoció esto con las anteojeras y el hocico negro de los caballos. Detalles visuales, sí. Y también cosas como los dientes grandes del padre o el miedo a que el caballo lo mordiera. Todo eso resonaba con el temor inconsciente a la agresión del padre, a esa amenaza de castración. Así, el caballo, un objeto externo, se convirtió en el depositario de una angustia que en realidad pertenecía a un conflicto interno, relacional muy, muy profundo. Fascinante. Así que el desplazamiento explica cómo cambia el objeto del miedo. Pero queda otra pregunta flotando. ¿Por qué ese miedo se siente tan vívido, tan externo? ¿Por qué parece que el peligro está realmente ahí afuera, en el caballo o en la araña, en el espacio abierto? Muy buena pregunta. ¿Cómo se produce esa externalización? Exacto. Bueno, ahí entra en juego otro mecanismo esencial en las fobias, la proyección.
La proyección es, básicamente, atribuir a otros, sean personas, objetos, situaciones, los propios impulsos, deseos, ansiedades o rasgos que uno no reconoce o no acepta en sí mismo. Como ponerlo afuera. Justamente. En la fobia, la persona proyecta su propio estado interno conflictivo, sea excitación, agresividad o la misma angustia, sobre el objeto o la situación que teme. Es como si dijera inconscientemente: no soy yo quien tiene este impulso peligroso o esta ansiedad insoportable. Es eso de ahí fuera lo que es peligroso y amenazante. El material que revisamos daba ejemplos muy claros de cómo funciona esto en distintas fobias. Sí, son muy ilustrativos de esta dinámica. Por ejemplo, la claustrofobia, el miedo a los espacios cerrados. Muchas veces, lo que se proyecta en esa sensación de encierro es el miedo a la propia excitación interna, sexual, agresiva, o simplemente una sensación de desborde emocional que se siente como incontenible. O el miedo a perder el control. Exacto. O el miedo a perder el control, que a veces se asocia inconscientemente con la pérdida de control de esfínteres o con la intensidad de un orgasmo. El miedo a no poder escapar físicamente del lugar es en el fondo una representación del miedo a no poder escapar de la propia agitación interna. Y simbólicamente a veces también se conecta con fantasías sobre el vientre materno, fíjate. ¡Qué complejo! ¿Y qué me dices de la agorafobia, el miedo a los espacios abiertos? En la agorafobia, el espacio abierto puede convertirse en el depositario de tentaciones que se proyectan. Por ejemplo, deseos de aventuras extramatrimoniales que se temen pero inconscientemente quizás se desean. O también el miedo a ser expuesto a ser juzgado o castigado en público por esos mismos deseos o impulsos. El peligro se pone afuera, en la calle, en la plaza. También se mencionaban objetos más específicos: cuchillos, tijeras. Exacto. La fobia a objetos punzantes puede condensar tanto el miedo a ser dañado, simbolizando la castración, como, y esto es paradójico, el impulso agresivo reprimido de usar esos objetos contra otros. O el caso de la fobia a viajar en coche si no se está conduciendo. Puede reflejar un miedo profundo a perder el control voluntario, proyectando esa ansiedad sobre la situación externa de ser un pasajero, de depender de otro. Hay una frase que intenta como resumir esta lógica, aunque advertían que es una simplificación. Sí, es esa fórmula un poco provocadora. Aquello que se teme es inconscientemente lo que se desea. O se teme desear, o se teme hacer. Habría que matizar. Es una simplificación, sí, porque la dinámica es más compleja. Implica también el miedo al castigo por ese deseo, pero apunta a esa idea central de la proyección en la fobia. El objeto externo se carga con el significado de un conflicto interno. Entiendo. Y como nota curiosa, también existen fobias relacionadas no tanto con el espacio, sino con el tiempo. El miedo a no tener suficiente tiempo, o al contrario, el pánico ante el tiempo vacío, que pueden funcionar con mecanismos parecidos de proyección de ansiedades internas. Antes hablamos de la angustia como esa descarga de energía acumulada, según la primera teoría de Freud. Pero él mismo revisó esa idea después, ¿cierto? Hay otra manera de entender la angustia en psicoanálisis. Absolutamente. Y es una revisión fundamental. Freud desarrolló más tarde lo que conocemos como su segunda teoría de la angustia. En esta nueva perspectiva, la angustia no es solo un producto residual, digamos, de energía bloqueada. Es, sobre todo, una señal. ¿Una señal de qué? Una señal que emite el yo, esa parte de nuestra mente que lidia con la realidad y media entre nuestros impulsos y nuestras normas, para advertir de un peligro inminente. Este peligro puede ser externo, claro, pero en el contexto de las neurosis, muy frecuentemente es un peligro interno. Como un impulso que amenaza con desbordarse. Exacto. La amenaza de que un impulso reprimido, sea sexual o agresivo, desborde las defensas, irrumpa en la conciencia o lleve a una acción que traiga consecuencias negativas. Esta angustia señal tiene una función: movilizar las defensas, como la represión, el desplazamiento que ya mencionamos, etc., para mantener a raya ese peligro interno. Entonces, ¿esta segunda teoría anula la primera? ¿O cómo conviven? No, no la anula, la complementa. La visión más madura del psicoanálisis entiende que ambas pueden ser válidas y coexistir. Una persona puede sentir angustia por una tensión actual no resuelta, algo más ligado a la primera teoría, a la energía estancada.
Y al mismo tiempo, puede haber desarrollado síntomas neuróticos, como una fobia, basados en conflictos infantiles reprimidos, donde la angustia señal y los mecanismos de defensa como el desplazamiento y la proyección, más de la segunda teoría, son los protagonistas en cómo se forma ese síntoma específico. Se complementan, explican distintas facetas de la experiencia de la angustia. Ya casi para cerrar, había un último aspecto que mencionaba la fuente sobre cómo se vive la fobia, algo sobre cómo se percibe el objeto temido, casi como si tuviera vida propia e intenciones. ¿Sí? Eso roza con el concepto de animismo. El animismo, en un sentido amplio, es esa tendencia, más presente quizás en el pensamiento infantil o en modos de funcionamiento psíquico más primarios, a atribuir cualidades anímicas, intenciones, sentimientos, vida propia, a objetos o fenómenos del mundo que, bueno, son inanimados. ¿Y cómo juega eso en la experiencia de la fobia? En la fobia, por la intensa carga proyectiva que mencionamos, la persona puede llegar a experimentar el objeto o la situación temida como si éste encarnara activamente la amenaza o el sentimiento que se proyecta. El ejemplo que daban era el de alguien con miedo a los lugares estrechos, que, al pasar por un callejón, no solo siente su propia angustia, sino que percibe la calle misma como amenazante, opresiva, casi como si la calle quisiera atraparle o le transmitiera su propia angustia. ¡Wow! Es como si el mundo se contagiara de la emoción interna. Es una manifestación, quizás extrema, de cómo la proyección colorea nuestra percepción del mundo exterior, atribuyéndole las cualidades de nuestro propio estado interno. El mundo se anima, ¿sí?, con nuestros propios afectos. Bueno, intentemos hacer una pequeña recapitulación. Queda clarísimo que las fobias son muchísimo más que un simple miedo. Son construcciones psicológicas increíblemente elaboradas. Sin duda alguna. Son el resultado de una interacción muy compleja de mecanismos defensivos. El desplazamiento que cambia el blanco del miedo original a un sustituto simbólico. La proyección que pone ese miedo afuera en el objeto sustituto, haciendo que el peligro parezca venir del exterior. Y todo esto sirve para manejar, aunque sea de forma sintomática, un conflicto interno que es profundo e inconsciente. Al final, el objeto fóbico termina siendo un símbolo muy condensado, cargado con el significado del impulso temido, la angustia que eso genera y la defensa contra todo ello. Y para terminar, quizá dejar una idea flotando, una reflexión que surge de todo esto. ¿Hasta qué punto esas aversiones fuertes que a veces tenemos en la vida diaria, esas cosas que nos provocan un rechazo así visceral, un no puedo con esto, podrían ser ecos quizá lejanos de estos mismos mecanismos simbólicos? No estamos hablando de fobias clínicas, claro está, pero tal vez pequeñas proyecciones, minúsculos desplazamientos que van moldeando sin que ni nos demos cuenta nuestra forma de ver y reaccionar ante el mundo. Es una pregunta. Sí, provocadora. Sugiere que la forma en que investimos emocionalmente nuestro entorno, las cosas que nos atraen o nos repelen con intensidad, a menudo dice más sobre nuestro propio paisaje interior de lo que solemos pensar. Definitivamente, algo para quedarse pensando. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración, en estas profundidades de la angustia y la fobia desde esta mirada psicoanalítica. Esperamos que haya sido, bueno, al menos un poco esclarecedor. Hasta la próxima.